Tres ejemplos más sobre estos temas porque considero que es un poco complicado los temas, entonces posiblemente con otros 3 ejemplos más resumidos nos sea mucho más útil entender esto. El primero dice, determina los intervalos de crecimiento o decrecimiento. Entonces acuérdense, lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada. Entonces f' de x es igual a 9 menos x menos 3x al cuadrado. Esa sería la derivada. Después necesitamos nosotros encontrar los puntos en donde los ceros de esta función. Para eso lo siguiente, acuérdense, es sustituir, igualar la derivada a 0 y despejar. Aquí vamos a despejar, nos quedaría 3x al cuadrada es igual a 9. Entonces x cuadrada es igual a 3. Entonces x es igual a más menos la raíz de 3. ¿No? Sacando raíz para calcular el cuadrado nos queda raíz de 3. Después de esto nosotros debemos de expresarlo en una gráfica. Recuerden, aquí va a estar menos raíz de 3, por acá va a estar raíz de 3. Entonces debemos de elegir 3 puntos, cada uno de ellos en uno de los intervalos. ¿Para qué? Para evaluar si la función en esos intervalos es creciente o decreciente. Aquí un número que es más chico que menos 3, pues es que menos raíz de 3 es menos 3. Entre ambos se encuentra el 0. Y un número que es más grande que raíz de 3, pues es el 3. Son los 3 puntos que vamos a elegir para evaluar. A lo mejor aquí sí no quería usar tantos colores para no confundirlos, pero sí conviene aquí, ¿no? Esos son los 3 puntos que yo voy a evaluar para determinar en mi intervalo. ¿Qué sigue? Pues evaluar los puntos que elegimos. Esos puntos los elegimos nosotros, podrían ser cualquier otro, siempre y cuando se encuentren en esos intervalos. A continuación evaluemos f en la derivada. Recuerden, f' en menos 3. f' en menos 3 hay que sustituir aquí en la función f' y ver qué nos queda de resultado. En este caso esto es menos 18. De igual manera hay que sustituir f' ahora en 0, que fue nuestro segundo valor que elegimos. f' en 0 es igual a 9. Y hay que elegir nuestro tercer valor y evaluarlo en la función f', en la derivada. Entonces al evaluarlo nos queda menos 18 también. Entonces, ahora sí vamos a determinar en qué intervalo es creciente o decreciente. Fíjense que en el primero, en menos 3, pues es negativo. Eso significa que el intervalo que viene desde menos infinito hasta menos raíz de 3 es decreciente. ¿Por qué? Porque es menor que 0. En el segundo caso, pues es positivo. ¿Sí? El valor es positivo. Entonces ese intervalo, el intervalo que va de menos 3, menos raíz de 3 a raíz de 3, este intervalo será creciente por ser positivo el resultado, ¿no? Al evaluarlo ahí. Y el último es negativo también, de hecho también es menos 18. Entonces eso significa que el intervalo que va de raíz de 3 hasta infinito tendrá que ser decreciente. Y vean que ese es el proceso para determinar si los intervalos son crecientes o decrecientes. A lo mejor ya visto una vez más, es mucho más sencillo, ¿no? Paso 1, si lo quieren como listar por pasos. Paso 1, calcular la derivada. Paso 2, obtener los puntos críticos. Paso 3, graficar para determinar los intervalos y elegir los puntos donde vamos a evaluar. Paso 4, evaluar. Y paso 5, determinar si son decrecientes o decrecientes, dependiendo si el resultado fue positivo o negativo. Esto es para esa parte. Ahora, vayamos con otro ejemplo, el de determinar los máximos
y los mínimos de una función. Para determinar los máximos y mínimos, de igual manera tenemos que derivar la función. Entonces, voy a derivar rápidamente la función. F' de x sería igual a 9 menos 3x al cuadrado. Y también hay que encontrar los puntos críticos. Es decir, hay que igualar a 0 y determinar los valores. Entonces esto es 9 es igual a 3x cuadrada, que es lo mismo que 3x cuadrada igual a 9, x cuadrada es igual a 3. Entonces x es el mismo caso que el anterior, menos raíz de 3, y x es igual a raíz de 3. Ahí tenemos ambos casos. Entonces, ¿qué es lo que sigue con los máximos y mínimos? Con los máximos y mínimos necesitamos obtener la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de la función sería derivar la primera derivada. Entonces nos quedaría menos 6x. Y después, ya simplemente, si tenemos la segunda derivada y tenemos los puntos críticos, nosotros simplemente evaluamos en los puntos críticos la segunda derivada. F en menos raíz de 3 y la segunda derivada también evaluada en raíz de 3. Una vez hecho este proceso de evaluar en la primera y en la segunda derivada, pues ya nosotros vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces nada más vamos a evaluar para saber qué queda. En este primer paso nos quedaría menos 6 por menos raíz de 3, que eso sería igual a 6 por raíz de 3, positivo. Y acá abajo sería menos 6 por raíz de 3. Y esto sería a menos 6 por raíz de 3. Aquí lo importante es que nosotros nos demos cuenta que en el primer caso, f' de menos raíz de 3 resultó ser positivo. Por lo tanto, en x igual a 3, x igual a menos raíz de 3, tenemos un mínimo. Hay un mínimo. ¿Sale? Aquí hay un mínimo. Y en el otro caso, resultó ser que f de b' evaluada en raíz de 3 es negativo. Entonces, en ese punto, x igual a raíz de 3, hay un máximo. Y de esa manera es como determinamos si hay un mínimo o un máximo en estos puntos. ¿Sale? Entonces eso es importante. Y ya con eso, bueno, si queremos encontrar los puntos, ¿no? Acuérdense, el mínimo lo encontraríamos en menos raíz de 3, f de menos raíz de 3. Y el máximo sería el punto raíz de 3, f, pero esta es la f original, para que no se confundan, ¿no? O sea, no es ni la derivada ni la segunda derivada, sino sustituir en la f original y eso nos daría los puntos deseados, tanto el mínimo como el máximo. Entonces vean que tampoco es difícil determinar los mínimos y los máximos. Es el mismo proceso, derivamos, encontramos los puntos críticos, encontramos la segunda derivada, evaluamos los puntos críticos y dependiendo de si es positivo o negativo, determinamos si es máximo o si es mínimo. Por último, vamos a calcular este problema que dice determinar los problemas de concavidad. Entonces, y los puntos de inflexión, en este caso son de la misma función. Para ello es muy importante que nosotros, esto es muy sencillo, ¿sí? Realmente no es tan complicado, pero tiene que ver con la segunda derivada. ¿Sale? Aquí tiene que ver con la segunda derivada y esa es la parte importante. Nosotros tenemos que derivar por primera vez, que esto sería 9 menos 3x cuadrada.
y después volver a derivar para obtener la segunda derivada, que esto sería menos 6x. Entonces, una vez obtenidas la segunda derivada, nosotros en la segunda derivada es donde vamos a encontrar los ceros. Entonces esto lo igualamos a 0. Esto quiere decir que aquí hay un único valor, x igual a 0. Entonces el valor x igual a 0 es el que podría ser un punto de inflexión. ¿Sí? Este es el valor que podría ser para nosotros un punto de inflexión. Para ello, pues vamos a determinarlo de la siguiente manera. Igual vamos a trazar una recta de referencia. Por aquí está el 0. Vamos a elegir un punto a la izquierda y un punto a la derecha. Pues por acá vamos a elegir el menos 1 y por acá vamos a elegir el 1, que son nuestros puntos que vamos a evaluar en la segunda derivada, que están en lados opuestos al 0. Repito, ¿por qué el 0? Porque ese fue el punto de inflexión. Y entonces después hay que evaluar en la segunda derivada f de menos 1. En este caso f de menos 1 sería menos 6 por menos 1, sería 6 positivo. Y hay que evaluar f en 1, esto sería menos 6 por 1, esto sería menos 6. Entonces ya tenemos nuestros dos puntos. Ahora, según la definición, cuando es positivo, ¿sí? Como en este caso, tenemos una función que es cóncava hacia arriba. En el primer caso. Y en el segundo caso sería cóncava hacia abajo, porque sí cambió de signo. Entonces, al cambiar de signo, nosotros podemos decir que el punto x igual a 0 sí es un punto de inflexión, porque recuerden que los puntos de inflexión son precisamente donde se cambia de signo. Y entonces, ya nada más para concluir, el punto de inflexión sería el punto 0, f evaluada en 0, que otra vez es la función original, que en este caso es fácil calcular, sería 0, 0, el punto de inflexión de esta función. Y con eso, repasando rápidamente, para determinar los concavidad y punto de inflexión, se tiene la función, se calcula la primera y la segunda derivada. De la segunda derivada obtenemos los ceros de esa función. Y hacemos lo mismo sobre la recta, elegimos los puntos que nos esté determinando que podrían ser puntos de inflexión, que en este caso es 1. Después elegimos dos elementos, uno de un lado y uno en el otro intervalo. Esos dos elementos los vamos a evaluar en la segunda derivada. Si el resultado es positivo, es cóncava hacia arriba, y si el resultado es negativo, es cóncava hacia abajo. ¿En qué intervalo? Quizá me faltó decir eso. ¿Es cóncava hacia arriba en qué intervalo? Pues en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0. Es cóncava hacia abajo en el intervalo que va de 0 a infinito. Porque el 0, acuérdense, es el punto aquí en cuestión, que podría ser el punto de inflexión. Bueno, espero estos ejercicios también les sean útiles.